Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 22 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema respuesta en frecuencia de cáscodo y par diferencial. Comencemos. Anteriormente estudiamos la etapa de emisor común o de surtidor común. Vimos que la etapa de emisor común o surtidor común, que vimos que tienen alta resistencia de entrada, pero sufre de efecto Miller. Y por otro lado también tenemos la etapa de base común o de compuerta común. Esta vimos que tiene baja resistencia de entrada, pero es libre del efecto Miller. Entonces, bueno, es deseable combinar estas dos propiedades positivas de estas topologías para obtener un circuito con relativa alta resistencia de entrada y poco o ningún efecto Miller, que justamente el casco presenta esas dos propiedades. Entonces podemos ver al casco como una etapa emisor o surtidor común seguido de base común o compuerta común. De hecho, bueno, con el nombre de ese amplificador me tengo una pelea. Varios compañeros le dicen cascodo y me indican que en español se dice cascodo, pero en inglés es cascode, no cascode. Entonces me imagino que la traducción a español, pues, si no tiene, pues, la palabra exacta, debería parecerse al inglés, ¿verdad? Entonces no sé, por eso yo le digo casco, porque suena más a cascode en inglés. Pero bueno, pequeña diferencia, hacemos alusión a lo mismo. Entonces, ¿cómo es esta topología? Que bueno, ya la hemos visto anteriormente. Vamos a tener dos transistores, que bueno, en este caso voy a hacer el BJT, que para este vamos a necesitar una polarización de base, y para este vamos a tener aquí la tensión de entrada. Aquí tenemos RL y VSC. Entonces veamos que esta etapa que está acá, o este transistor que está por acá, justamente es la configuración de base común, y esa que tenemos por aquí abajo estará la de emisor común. Que recordemos, bueno, las características: baja Zin, que este va a ser 1 entre GM y no tiene efecto Miller. Y para esta teníamos alta Zin o Rin, que recordemos que es técnicamente lo mismo. Esta era RP en este caso, y este sí sufre de efecto Miller. Que ahora vayámonos a hacer un análisis de capacitancias un poco más detallado. Entonces, bueno, por un lado vamos a tener el emisor común, y por el otro lado vamos a tener base común. Que vean que para este análisis que vamos a hacer ahorita nos vamos a enfocar en el BJT primero, luego continuamos con el MOSFET. Entonces vamos a tener aquí una resistencia con el transistor, que la tapa de emisor común viene por acá conectada a tierra. Bueno, esta para acá continúa. Por aquí tenemos Vout y por acá tenemos Vin. Y para la tapa de base común tenemos aquí una resistencia, el transistor, tenemos la entrada Vin por acá, y bueno, en este caso vamos a tirar aquí a tierra, a esta tierra AC, la base. Por aquí vamos a tener la salida. Que ahora sí, marquemos cuáles impedancias tenemos en cada lado. Que entonces para el emisor común, por este lado vamos a tener la capacitancia, que va del colector al substrato del transistor. Por aquí tenemos una capacitancia, vemos que está conectada de la salida a la entrada. Esta va a ser CMU. Y por acá tenemos CP conectada a tierra. Y que por este lado vamos a tener igual a CP, CMU por acá, y la capacitancia CS. Entonces vemos por este lado que la base la vamos a tener conectada a tierra. Por lo tanto, veamos que aquí no hay efecto Miller. Y esa es la justificación, que CP, aunque va de la entrada, va conectado justamente a una tierra, y CMU va de la salida pero conectada a tierra también. Entonces vean que incluso
CMU y CCS van a estar en paralelo. Pero bueno, la base común no sufre del efecto Miller. En cambio, por este lado vemos que CMU va de la salida a la entrada. Entonces, este sí vamos a tener que descomponerlo por medio del teorema de Miller. Entonces lo vamos a descomponer en CMU 1, que va a ser igual a CMU multiplicado por 1 menos la ganancia A21. Y vamos a tener CMU 2, que va a ser igual a CMU por 1 en menos 1 entre A21. Entonces, bueno, este A21 es alta, entonces vemos que esta capacitancia CMU, pues sí se amplifica. Y CMU 2 técnicamente va a ser CMU porque esta 1 menos 1 entre A21 básicamente nos va a dar 1. Entonces, que para resumir, para la etapa de emisor común se observa una alta capacitancia en la entrada debido al efecto Miller. Y en la etapa de base común no se da el efecto Miller. Que ahora ya podríamos, finalmente conectar todas estas capacitancias en en el mismo circuito. Ahora sí hagamos el amplificador casco y conectemos todas las capacitancias, a ver cómo nos quedan y cómo vamos a poder combinarlas. Esto va a ser una tensión de polarización y la entrada la vamos a tener en el de abajo. Este va a ser Q1, este va a ser Q2. Entonces, bueno, podemos empezar a marcar los capacitores. Aquí vamos a tener CPI1 y por acá vamos a tener CMU1 y por acá vamos a tener a CCS1. Más bien aquí arriba les puse CMU1 y CMU2. Más bien, bueno, esto vamos a tener que cambiarlo de acuerdo, a la simbología que vamos a usar acá, donde el 1 va a hacer referencia al transistor 1, justamente, y el 2 va a hacer alusión al transistor 2, que es el de base. Entonces, más bien aquí tenemos que usar, alguna notación distinta de CMU de entrada y CMU de salida, de input y de out. Pero bueno, entonces por acá, ¿cómo nos va a quedar? Aquí vamos a tener el capacitor CCS2. Por aquí vamos a tener el capacitor CMU2. Y por acá vamos a tener CPI1. Que ahora sí, ya nos queda bien por acá. Y aquí nos hace falta marcar, bueno, esto va a ser una resistencia de carga y esto va a ser VCC. Que recuerden que parte de la metodología que les había hablado del análisis de respuesta en frecuencia era justamente colocar los capacitores en el circuito, en este punto, y luego, bueno, podemos hacer el modelo CA o el modelo AC de ese mismo circuito, y luego nos podemos pasar al modelo de pequeña señal. Entonces, bueno, tenemos el análisis en estos 3 pasos. Entonces, bueno, hagámoslo un poco a la izquierda y que dibujemos por acá el circuito, bueno, el mismo circuito en AC, pero sin pasarnos al modelo de pequeña señal todavía. Entonces lo que vamos a hacer es desconectar las fuentes de tensión. Entonces aquí nos va a quedar un RL. Esto va a ir a tierra. Por acá nos va a quedar el transistor de arriba, transistor de abajo, que esta base va conectada a tierra. Y bueno, esta no se desconecta, esta va a tener la tensión de entrada y esta va a tener por acá la tensión de salida, RL, Q2, Q1, que ya con eso tenemos. Que recordemos que esto va a ser una tierra AC, que marquémoslo en rojo.
Y ahora sí, bueno, ya podemos comenzar a colocar los capacitores. Entonces, veamos que, bueno, por este lado que vamos a tener en este punto, que por acá vamos a tener un capacitor. Y veamos que este va a ser una suma de Cpi1 por, bueno, más Cmu1 multiplicado por el efecto Miller. Entonces aquí vamos a tener justamente Cmu1 por 1 menos la ganancia de emisor común más Cpi1. Y bueno, por acá también podemos sacar otro nodo de salida. Y vemos qué más vamos a tener. En este punto vamos a tener otro capacitor, bueno, que va a ser Cmu1 descompuesto hacia la salida. Y vemos que nos va a quedar en paralelo con CS1. Entonces justamente acá vamos a tener este capacitor, en este lado. Entonces vamos a tener Cmu1 por 1 menos 1 entre la ganancia de emisor común. Y vamos a tener Cmu1 multiplicado por el efecto Miller, que va a ser muy pequeño en este caso, más CS1. Que ahora evaluemos las capacitancias de la tapa de base común. Que veamos que nos va a quedar, esto va a ser Cpi2 más bien, por acá. Cpi2, ajá. Entonces vemos que Cpi2 queda de este mismo nodo justamente a VB, que se va a convertir en una tierra. Entonces básicamente nos va a quedar este conectado por acá también. Este va a ser Cpi2. Y veamos que por este lado nos va a quedar CS2. Y en este mismo punto vemos que tenemos Cmu2 conectado a tierra. Entonces aquí nos va a quedar esos dos capacitores justamente conectados a tierra. Entonces tenemos Cmu2 más CS2, que ya con eso nos quedan, bueno, nos quedan en este paso intermedio. Todavía, bueno, podemos combinar estas tres capacitancias todavía. Aquí, bueno, no las puse en la misma, justamente para indicar con colores de dónde viene cada capacitor, pero bueno, podemos irlo haciendo. Y veamos entonces que analicemos la ganancia de emisor común. Aquí tenemos la ganancia de emisor común, era igual a menos GM1 por RC1, o sea, la resistencia de colector que viera justamente este transistor de abajo, que es el que funciona como emisor común. Entonces es la impedancia que ve ese transistor acá, que va a ser justamente, vean, la impedancia de entrada del transistor Q2. Entonces, Rin de Q2 va a ser justamente 1 entre GM2, que este va a equivaler a, bueno, en este caso va a ser la resistencia de colector 1 o la resistencia que va a haber el colector del transistor Q1. Entonces, de esta manera, esa ganancia de colector emisor en esta configuración nos va a quedar menos GM1 por 1 entre GM2. Y bueno, vean que esto es menos GM1 entre GM2. Que tenemos adicionalmente que los transistores están en serie, por lo que por ellos o a través de ellos pasa la misma corriente. Que eso es como decir que la corriente de colector 1 va a ser igual a la corriente de colector 2. Entonces con esto podemos ver que GM1 va a ser igual a la corriente de colector 1 entre VT. Y bueno, esto va a ser igual a GM2. Y tomando esta consideración con esto, vamos a tener la simplificación que la ganancia de colector a emisor, en este caso va a ser menos GM1 entre GM2, que va a ser igual a menos 1. O bien, bueno, tal vez no igual, aproximémosla a menos 1, va a ser aproximadamente menos 1. Con esto ya vamos a poder sacar los valores de, bueno, del capacitor Cmu
justamente. Entonces veamos que CμU1 se va a descomponer en CμU1 por 1 menos 1 y CμU1 menos 1 entre -1. Que vemos que esto nos va a dar 2 veces CμU1 por este lado. Y bueno, de igual manera nos va a dar 2 CμU1. Más bien yo he hecho al inicio que este se iba a eliminar, lo cual hubiera sido el caso más bien si la tapa hubiera estado sola. Pero como está conectada, bueno, a la tapa base común, más bien no es el caso. Entonces veamos que este capacitor justamente se va a descomponer en ambos lados, en la entrada y en la salida, como 2 veces CμU1. Entonces, bueno, vean que aquí ya podemos tal vez este capacitor por acá, de entrada, vamos a ponerle CPI1 más 2 veces CμU1. Aquí ya como para tener el resultado ya definido. Y este por acá podemos también ponerle que va a ser, bueno, ya sumado incluso podemos ponerle CPI2 más CS1 más 2 veces CμU1. Que ya con eso tenemos ya un valor, bueno, unificado para estos capacitores. Este podemos también encerrarlo acá y decir que ya este es el valor final. Entonces, bueno, podemos incluso asignarle tal vez un número de capacitor. Y pongámosle a este de arriba, pongámosle a este C3, bueno, siguiendo lo que tengo por acá, pongámosle a este C2 y pongámosle a este C1. Que entonces ya tenemos los valores unificados de los capacitores. Ahora sí, ya podemos irnos al modelo de pequeña señal justamente para evaluar las resistencias que nos van a aparecer. Bueno, igual en teoría podemos evaluar los polos de aquí mismo también. Bueno, eso va a requerir, como les digo, este análisis cualitativo, okay, que tenemos que decir, ok, tenemos una resistencia en este nodo y tenemos esta capacitancia, esto nos va a dar este polo. Que hagámoslo, vayamos un poco más lento y hagámoslo un poco más claro. Que entonces ahora podemos pasarnos al modelo de pequeña señal para poder ver más claramente los capacitores y resistores presentes en cada nodo. Y de este análisis saldrán finalmente los polos del sistema. Que consideremos que VA va a ser infinito, o sea, no vamos a tener el efecto Early. Entonces, bueno, ahora tratemos de hacer aquí los modelos de pequeña señal de ambas etapas, a ver cómo nos queda. Sí, más o menos, por acá. Aquí tenemos VIN por acá, esto va a ser RP1. Vean que, bueno, este que está acá va a ser el modelo de emisor común y el que está por acá va a ser el modelo de base común. Pues bueno, aquí vamos a tener RP2, aquí vamos a tener más menos VP2, aquí vamos a tener más menos VP1, esto va a ser GMVP1, este otro va a ser GMVP2, aquí vamos a tener base 1, emisor 1, colector 1. Esta parte este va a ser el emisor 2 y este va a ser base 2, colector 2. Ok, ya tenemos esto. Ahora podemos dibujar los capacitores. Bueno, siguiendo la nomenclatura que habíamos visto anteriormente, por acá vamos a tener a C1, por acá vamos a tener a C2 y a la salida vamos a tener C3. Que ya con esto nos queda el modelo de pequeña señal. Ok,
que recordemos que la impedancia vista aquí arriba va a ser 1 entre GM2. Y a manera de resumen, podemos poner acá que C1 va a ser igual a Cpi1 más 2C mi1. C2 va a ser igual a Cpi2 más 2C mi1 más C CS1. Y C3 va a ser igual a C mi2 más C CS2. Y ya con esto ya pues tenemos prácticamente toda la información que necesitamos. Entonces, bueno, ahora veamos que esto nos va a dar el polo 1, este nos va a dar el polo 2 y este nodo nos va a dar el polo 3. Entonces vean, bueno, cómo logramos descomponer las capacitancias, unirlas en las que queden en paralelo. Entonces ya tenemos aislados todos los nodos y bueno, ahora es simplemente analizar sus respectivas impedancias en cada nodo. Entonces, bueno, podemos ver que la impedancia en el nodo 1, bueno, va a ser lo que está conectado por acá, que en este caso va a ser RP1 por acá. Para el polo 2 vamos a ver que vamos a tener conectado en paralelo, vean que de este punto hacia acá más o menos, vamos a tener RP2 y hacia la derecha vamos a tener 1 entre GM2, entonces esto nos va a aparecer en paralelo y por acá me faltó colocar RL, que vamos a tener RL en paralelo en la salida con justamente C3. Entonces vean que ya ahora sí ya podemos pues tener un valor para estos polos. Recuerden que eso va a ser, la frecuencia va a ser 1 entre R por C, que es la resistencia y capacitancia vistas en el nodo. Entonces, para el nodo 1, habíamos dicho que vamos a tener Rp1 multiplicado por C1. Para el polo 2, vamos a tener, en este caso, bueno, el paralelo de Rp2 con 1 entre Gm2 multiplicado por C2 a la menos 1. Y vamos a tener WP3, que en este caso va a ser la resistencia de carga por C3. Entonces, bueno, para el caso del polo 2, vamos a tener que en general RP2 va a ser mayor a 1 entre GM2. Con lo cual ese paralelo nos va a dar el valor menor, que en este caso es 1 entre GM2. Entonces, bueno, por acá podemos poner ya tal vez algún valor más exacto. Que bueno, sé que no lo agregamos acá, pero por acá podemos tener una resistencia de generador en serie. Bueno, conectada en serie desde VIN, que igual veamos que va a quedar en paralelo con RP1. Entonces, bueno, para tener tal vez por acá un valor más general, podemos tener Rgen en paralelo con RP1 multiplicado por el capacitor 1, que en este caso va a ser Cp1 más 2 veces C mi1, todo a la menos 1, que vamos a tener el polo 2, que va a ser aproximadamente, ya que bueno, estamos considerando aquí que ese paralelo va a ser 1 entre GM2 multiplicado por C2, que va a ser Cp2 más 2 veces C mi1 más C CS1, todo a la menos 1. Y vamos a tener el polo 3, que va a ser igual a RL por C mi2 más C CS2, todo a la menos 1. Y podemos enmarcar esto, ya nos queda como un resultado final. Aquí ya con esto tenemos todos los polos del sistema, finalmente. En este caso particular no tenemos ceros en este sistema. Entonces, bueno, ¿cómo hacer la respuesta? Tal vez, bueno, gráficamente, hagamos aquí un diagrama rápido.
que no tenemos ceros, entonces la ganancia va a venir, pues, va a venir plana en algún punto y nos vamos a encontrar, pues, los tres polos. Entonces, esta respuesta va a tener que más o menos caer así. O sea, nos vamos a topar algún polo, el primer polo por acá, el segundo polo por acá y el tercer polo por acá. Y aquí vamos a tener WP1, aquí vamos a tener WP2 y por acá WP3. Okay, veamos que esto, bueno, aquí vamos a menos 20 decibeles por década, aquí vamos a menos 40 y por acá vamos a menos 60 decibeles por década. Entonces, bueno, así es como se vería la respuesta de este amplificador, lo cual no se ve tan mala. O sea, tenemos una ganancia constante desde cero justamente hasta algún valor WP1 y a partir de ese punto ya la ganancia empieza a caer cada vez más de manera, bueno, más negativa. Pero bueno, a partir de ese punto ya no nos interesa mucho. Obviamente el ancho de banda de esta topología debe ser esta que está acá, de 0 a la frecuencia del primer polo. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Continuemos ahorita entonces con el casco MOSFET, que para este podemos pasar tal vez directamente al circuito en CA. Entonces, por acá vamos a tener una resistencia RL que va a ir conectada a tierra. Por aquí vamos a tener el primer transistor MOSFET y por acá vamos a tener el segundo. Se va a ser conectado a tierra. Y para este vamos a tener VIN. Y este que igual, bueno, tiene su polarización, va conectado a, que hagamos la aclaración o el recordatorio. Esto es una tierra AC. Pongámosle aquí AC ground. Pongamos, bueno, este va a ser el transistor M1. Pongamos que esto tiene un tamaño W entre L1 y este va a ser M2 que va a tener un tamaño W entre L2. Que vean que pueden ser diferentes. Y a nivel de trazado o de layout, si estamos diseñando esto ya a nivel de circuito integrado, podemos tener bastante control sobre el largo del transistor. El ancho por lo general va a ser el mismo y lo que vamos a controlar va a ser el largo de los transistores. Entonces, bueno, aquí podemos marcar cuáles son las capacitancias intrínsecas de estos transistores. Bueno, para el transistor M1 vamos a tener por este lado, esta va a ser la capacitancia Gate Source 1, o sea, CGS1. Por acá vamos a tener la capacitancia Gate Drain, que va a ser CGD1. Y por este lado vamos a tener la capacitancia, esta va a ser la capacitancia Drain Bulk. El bulk era el substrato sobre el cual está construido el transistor. Y por acá vamos a tener también otra capacitancia que va del surtidor al bulk, que va a ser CSB1, Source Bulk. Que veamos que esta está cortocircuitada. Pues bueno, esta desaparece. Por otro lado tenemos la del otro transistor. Veamos que esa capacitancia del drain al bulk en el transistor 2, del source al bulk 2, esta sí va a aparecer, sí va a estar por ahí. Por acá vamos a tener la capacitancia del gate al source 2. Por acá vamos a tener la capacitancia del gate al drain 2. Y por acá arriba, me faltó aquí poner esto, va a ser Vout. Y justamente en ese mismo punto vamos a tener conectado la capacitancia que va del drain al bulk 2. Que en general, bueno, estas capacitancias podemos obtenerlas de hojas de datos
o como valores experimentales pueden ser editados en un archivo en PSpice. Entonces, bueno, supongamos que, o hay que considerar que M1 y M2 están en saturación, que es como decir la zona activa si lo comparamos con el BJT. Que bueno, comenzamos con esto. Ahora ya podemos empezar a unificar capacitancias, que podemos tener un circuito igual, bueno, el circuito original en AC, pero con las capacitancias ya un poco más unificadas. Aquí podemos modificar un poco el circuito así, y ahora, bueno, conectemos todas las capacitancias que tenemos. En el gate de M1 vemos que tenemos CGS1 y la capacitancia gate drain 1 multiplicada por el efecto Miller. Por este lado vamos a tener esta capacitancia sumada a esta multiplicada por el efecto Miller más esta otra que está acá del transistor 2 y adicionalmente esta también, que esta va a estar conectada a tierra y esta en la salida va a estar conectada a tierra que nos va a quedar en paralelo con esta otra. Entonces vamos a tener igual, bueno, un poco parecido a la etapa anterior. A la entrada vamos a tener como a la entrada, a la mitad y a la salida. Podemos tal vez considerarlo de esa manera. Que incluso aquí podemos tirar esta otra línea. Entonces aquí en la entrada vamos a tener dos capacitores. Este va a ser CGS1 y este por acá va a ser el capacitor gate drain 1 multiplicado por la ganancia que va a haber de, bueno, pongámosle la ganancia A21 en general. Por este lado vamos a tener C drain bulk 1. Vamos a tener, pongámoslo abajo, esta va a ser la capacitancia gate drain 1 multiplicada por 1 menos 1 entre esta ganancia 2,1 que tengamos, bueno, de una etapa a otra. Y por este lado vamos a tener este otro capacitor, el de los transistores 2, que va a ser C source bulk 2 más C gate source 2 por este lado. Y a la salida vamos a tener la resistencia de carga RL y vamos a tener este transistor que va a ser C gate drain 2 más la capacitancia drain bulk 2. Que ojo los nombres, los subíndices, que bueno, este tiene más y no sé, se le puede enredar por uno a uno por ahí. Recordemos que de aquí para arriba lo que se ve es 1 entre GM2. Que ya con esto, bueno, nuevamente podemos ir aterrizando, reordenando las cosas. Podríamos, bueno, unificar tal vez por acá. Podemos poner que C1, esto va a ser, bueno, pongámosle C1, esto va a ser C2 y pongamos que esto va a ser C3. Entonces C1 va a ser C GS1 más CGD1 multiplicado por el efecto Miller. La capacitancia 2 va a ser igual a CDB1 más CGD1 multiplicado por la ganancia Miller o el efecto Miller. Y a este, bueno, me faltó sumarle acá CSB2 más CGS2. Y C3 nos va a quedar como CGD2 más CDB2. Que nos queda un poco más lleno de términos con respecto a la etapa BJT. Que ahora hagamos el análisis de ganancia. Análisis de ganancia
común, pongámosle, bueno, la ganancia ACS, que esta va a ser igual a menos GM1 por la resistencia RD1, o sea, la resistencia que vea el drenador del transistor 1, que como les marco acá, y es el mismo caso anterior, va a ser justamente 1 entre GM2. Entonces vamos a tener menos GM1 entre GM2. Aquí hay que hacer, bueno, alguna salvedad o analizar, bueno, un caso particular, que si los transistores, si M1 es diferente a M2, entonces veamos que claramente GM1 va a ser distinto a GM2. Que en el caso pasado habíamos dicho que iban a ser el mismo. Para ese caso podemos decir que bueno, tenemos más control sobre los tamaños del transistor. Entonces, bueno, vean que podemos decir que GM1 va a ser igual a la raíz de 2 veces μn Cox, pongámosle W1 entre L1 por ID, que vamos a tener esta raíz, y GM2 va a ser igual a 2 μn Cox W2 entre L2 y D. Bueno, aquí estamos haciendo bueno, un caso muy general donde incluso el W puede ser distinto. Entonces veamos que menos GM1 entre GM2 nos va a quedar como que bueno, si dividimos estas raíces se nos van a eliminar los términos comunes, que en este caso son 2 μn Cox y la corriente sí es la misma, entonces se nos va a eliminar. Entonces vean que nos va a quedar menos la raíz de, bueno, W1 entre L1 entre W2 entre L2. Que para una tecnología dada, usualmente L1 es igual a L2. Creo que hace un rato les dije que era W, se me confundía acá. Pues bueno, más bien es el largo, es el que es el mismo, el que podemos variar es el ancho. No es exactamente mi área de expertise el diseño de circuitos integrados. Llevé un cursillo de VLSI, de maestría, ahí tuve lo básico, pero sí, todavía no es exactamente mi campo experto. Entonces con esto nos queda que GM1 entre GM2 negativo podemos decir que va a ser esta raíz. Entonces de esta manera podemos poner o bien expresar los capacitores CGD1 por 1 menos esa ganancia 2,1 como CGD1 por 1 más GM1 entre GM2. Y bueno, incluso podemos irnos más allá. CGD1 por 1 más la raíz de W1 entre W2. Que vean que podemos poner estos capacitores en cualquiera de estos dos términos. En términos de las transconductancias o de los anchos del transistor incluso. Y vamos a tener que CGD1 multiplicado por 1 menos 1 entre A21 va a ser igual a CGD1 por 1 más GM2 entre GM1, que nos va a quedar aquí esto al revés. Y este por acá va a ser CGD1 multiplicado por 1 más la raíz de W2 entre W1. Ahí se invierte el valor de la fracción. Entonces, bueno, veamos que podemos expresar estos capacitores ya, bueno, en términos de transconductancias o anchos de transistor. Que veamos adicionalmente que no se colocó el regen en el circuito. Aunque yo diría que lo más correcto sería siempre agregar esa resistencia generador porque de alguna manera las fuentes de tensión no van a ser ideales e incluso ese regen nos va a representar la resistencia que estamos viendo en esa etapa a la entrada, que bien puede ser la resistencia de la etapa anterior. Entonces, bueno, con esto nos queda que, bueno, para este caso particular,
el polo 1 sería Rgen por C1. Recordemos, bueno, a diferencia del BJT, veamos que, bueno, este modelo, o bien, si hiciéramos el modelo de pequeña señal, que no lo vamos a repetir, porque ya, bueno, se parece al del BJT, la diferencia es que hay que quitarle la resistencia pi, ponerle un abierto. Recordemos que el abierto viene del óxido de la compuerta. Entonces, bueno, eso representa justamente una resistencia infinita. Entonces, vean en este caso que si la resistencia, si el regen es igual a 0, esto va a implicar que este polo va a tender a infinito. Pero bueno, ese es el caso ideal, donde esa resistencia es 0. En realidad no va a ser el caso. Pero bueno, podemos siempre evaluarlo. Incluso, bueno, ha sido parte de todo el curso ir aumentándole la complejidad a los circuitos y vamos a tener ecuaciones que representan ciertas condiciones, así como vamos a tener pues tal vez un modelo más generalizado. Entonces, bueno, justamente incluyámoslo por acá. Pongámosle Rgen que multiplica a C1, que va a ser CGS1 más C GD1 multiplicado por el efecto Miller, que va a ser GM1 entre GM2. Que pongamos este efecto Miller en términos de GM1 y GM2. Aunque recuerden que podemos ponerlo también en términos de el ancho del transistor, de ser el caso. Y aquí, bueno, vamos a tener 1, ¿verdad? Vamos a tener la frecuencia del polo 2, que va a ser 1 entre GM2, que va a ser la impedancia que vamos a ver en ese punto, multiplicado por, bueno, este sí tiene un poco más de capacitancias. Vamos a tener CdB1 más CGS2 más CSB2 más CGD1 multiplicado por el efecto Miller, que va a ser 1 más GM2 entre GM1. Recordemos que en esta se invertía. Y el polo 3 finalmente nos va a dar, vamos a tener a RL que multiplica al capacitor 3, que era la suma de C dB2 más C GD2. Que con esto nos quedan los 3 polos del casco MOSFET. Que podemos compararlo con el del BJT, que recordemos que, bueno, teníamos RP por ahí metido. Aquí tenemos un capacitor adicional. Veamos que no podemos decir que esa ganancia va a ser 1 o bien menos 1, con lo cual nos va a dar 2, o sea, el capacitor se nos va a multiplicar por 2. Entonces, bueno, son resultados bastante parecidos. Entonces, bueno, hagamos un breve resumen, ya casi para ir terminando. 2 atributos importantes de la topología. Que la primera de ellas es la habilidad de proveer alta impedancia de entrada, y con esto esa configuración de casco puede funcionar bien como fuente de corriente o amplificador de alta impedancia. Y la segunda, va a ser la reducción del efecto Miller, dado mayoritariamente por la etapa de base común, y con esto este circuito va a tener un mejor desempeño de alta frecuencia. Pues bueno, el amplificador casco es muy utilizado dentro de la configuración interna del amplificador operacional, bueno, que incluso tiene otras topologías que ya hemos estado viendo, amplificadores diferenciales, etc. Ahora, para terminar, brevemente, no vamos a hacer un análisis. Bueno, de hecho en el libro no viene hecho, y como les había mencionado anteriormente, que me consulté con un compañero que sí es experto en VLSI, trabaja en Intel, justamente me indicó que este tema del casco a nivel de licenciatura pues se analiza muy por encima apenas,
no se entra en tanto detalle. Entonces, bueno, justamente la razón de la falta de análisis que tal vez vemos en este libro del Razavi, que hay una versión que sí es para posgrado, donde sí ya se hace un análisis más profundo, pero él me indicó que a este nivel podemos simplemente saltarnos ese análisis y tan solo ver más o menos el comportamiento de la tapa. Entonces, para el BJT, vamos a tener que Zin va a ser igual a RP1 en paralelo con los capacitores, que en este caso van a ser CP1 más C más 2 veces C mu1 multiplicado por S, que veamos que aquí estamos viendo la impedancia de los capacitores. Y vamos a tener que Zout va a ser igual a RL en paralelo con C mu2 más C CS2 por S. Aquí tenemos estos dos resultados para el BJT y una pequeña nota que esta Zin no incluye a RGen, que en este caso yo creo que quedaría en paralelo, me parece que quedaría en paralelo con RP1. Y adicionalmente tenemos que no hay efecto Early, o sea, VA va a ser infinito. Y para el MOSFET vamos a tener un Zin que va a ser igual a, que nuevamente aquí no estamos tomando en cuenta la impedancia de generador. Entonces, bueno, pongamos que Zin va a ser igual a justamente C GS1 más CGD1 multiplicado por el efecto Miller, que va a ser 1 más GM1 entre GM2 por S. Que vean que aquí tampoco se incluye ese efecto. Me parece que si estuviera, aquí iría en paralelo esta RGen. Y vamos a tener el Zout, la impedancia de salida, que va a ser RL que multiplica a CGD2 más CDB2. Y para este también estamos diciendo que también que lambda va a ser igual a 0. Y tengo por aquí la nota que si RL es grande, se debe considerar la resistencia de salida del transistor. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces con esto, bueno, llegamos al final de la lección de hoy.